Díganos, Ralph, ¿qué hay de ese robo? Yo creo que el banco no recuperará el dinero. Sin embargo, yo espero que atrapemos al autor. Se ha enviado a los más hábiles inspectores de Scotland Yard a los principales puertos de Europa y América. A ese hombre le va a ser difícil escapar. Amigo Stuart, la Tierra es muy grande. Lo era antes. ¿Cómo? ¿Es que acaso ha disminuido de tamaño, señor Fogg? Claro que sí. La Tierra ha disminuido, puesto que se puede recorrer ahora mucho más rápidamente que hace 100 años. Phileas Fogg pronunció esta frase con lentitud estudiada. Junto con otros honorables socios del Reform Club de Londres, comentaban el robo de 55.000 libras que se había producido esa mañana en el Banco de Inglaterra. Transcurría el año de 1872 y el otoño se extendía por las apacibles calles de Londres. El señor Ralph, contertulio en la reunión, se extrañó al oír las opiniones de Phileas Fogg. Hay que reconocer, señor Fogg, que ha encontrado usted una curiosa manera de expresar el empequeñecimiento del mundo en función de que se pueda dar la vuelta a la Tierra actualmente en unos 3 meses. En 80 días tan solo. Será sin incluir en ese cálculo las posibilidades de mal tiempo, de vientos contrarios. Todo incluido. Teóricamente, quizás tenga razón, aunque lo dudo mucho, pero en la práctica... En la práctica también, señor Ralph. Apostaría 4.000 libras a que es imposible hacer el viaje en ese tiempo. Y yo apuesto no 4.000, sino 20.000 libras contra quien quiera a que puedo dar la vuelta al mundo en 80 días. Señor Fogg, creo que comete usted una locura, pero yo estoy dispuesto a aceptar la apuesta. Yo también. Así que aceptamos entre nosotros 4 el reto de las 20.000 libras, señor Fogg. Bien. El tren de Dover sale a las 8:45. Lo tomaré. ¿Esta misma tarde? ¿Y por qué no? Yo estoy siempre preparado. Dado que hoy es miércoles 2 de octubre, deberé estar de regreso en Londres, en el Reform Club, el sábado 21 de diciembre, antes de las 8:45. Pocos minutos después, Phileas Fogg abandonaba a los sorprendidos miembros del club y se encaminaba a casa. Subió a su habitación y llamó a su criado. ¿Passepartout? El señor diga. Passepartout, salimos dentro de 10 minutos hacia Dover. ¿El señor se va de viaje? Los dos nos vamos de viaje. Vamos a dar la vuelta al mundo. ¿La vuelta al mundo? En solo 80 días, amigo mío. No podemos perder tiempo. Prepare un bolso con algunas camisas y calcetines. Ya compraremos por el camino. Y lleve buenos zapatos. Pueden hacernos falta. Yo llevaré una buena guía de ferrocarriles y algunos mapas. Meta también en el bolso este paquete y cuídelo bien. Dentro van 20.000 libras que necesitaremos para el viaje. A las 8:45 en punto, el tren de Dover se puso en marcha. Phileas Fogg se arrellanó cómodamente en su butaca, durmiéndose enseguida. Pero Passepartout no podía pegar ojo, apretando contra su pecho el bolso con el dinero. La noticia se extendió rápidamente por Londres. A la mañana siguiente... El Times, con la sensacional noticia del viaje del señor Fogg. El Times. Comenzaron a cruzarse apuestas entre la gente, si bien la mayoría tomó partido contra Phileas Fogg. El 7 de octubre aparecía un extenso artículo en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica tratando el problema desde todos los puntos de vista y demostrando claramente la locura de la empresa. Esta era la situación cuando el jefe de la policía de Londres recibió de Fix, uno de los agentes que habían salido en busca del ladrón del Banco de Inglaterra, el siguiente telegrama fechado en Suez, Egipto. A señor Rowan, director Scotland Yard. Estoy siguiendo al ladrón del banco, Phileas Fogg. Envíeme sin demora orden de arresto a Bombay, India inglesa. Firmado Fix.
detective. Una serie de curiosas circunstancias habían hecho a Fix confundir al honorable Phileas Fogg con el ladrón del banco. Veamos cómo ocurrió. El miércoles 9 de octubre se esperaba en Suez la llegada del Mongolia, un barco que hacía el trayecto Italia-la India por el canal de Suez. Un hombre paseaba por el puerto en medio de la muchedumbre de nativos. Se trataba de Fix, policía británico de los que se habían enviado a varios puertos del mundo en busca del ladrón del Banco de Inglaterra. El Mongolia atracó no lejos de él y de entre la multitud de pasajeros que desembarcaron, uno, que no era otro que Passepartout, criado de Phileas Fogg, se dirigió a Fix. Perdón, ¿podría decirme, por favor, dónde están las oficinas del agente consular inglés? Desearía hacerme sellar estos pasaportes. Instintivamente, Fix tomó los pasaportes y los examinó. Uno de ellos, el de Phileas Fogg, le causó una enorme conmoción, pues sus rasgos y datos coincidían extrañamente con los del ladrón que él estaba buscando. No es suyo este pasaporte. No, es el pasaporte de mi señor. Él se ha quedado a bordo. Pues es necesario que él se presente en persona en el consulado si quiere que se le vise su pasaporte. Las oficinas son en aquel edificio de la esquina. El inspector Fix corrió al consulado para avisar al oficial. Señor cónsul, tengo serias razones para pensar que el ladrón del Banco de Inglaterra se halla a bordo del Mongolia. Pero en ese momento llegaron Phileas Fogg y Passepartout. Tras saludar al cónsul, le entregaron sus pasaportes para el visado. Señor Fogg, ¿sabía usted que actualmente ya no es necesaria la formalidad del visado? Lo sé. Únicamente quiero tener constancia de mi paso por Egipto. Es como un recuerdo. Gracias. Señores, muy buenos días. Señor cónsul, este era el hombre a quien me refería. ¿No le parece que coincide en todo con la descripción que tenemos del ladrón? Sin embargo, inspector, a mí me parece un caballero. Es posible, pero les seguiré la pista. Hasta pronto, señor. Fogg volvió a su camarote del Mongolia mientras Passepartout se quedaba paseando por el muelle y mirando todo con gran curiosidad. El inspector Fix se le acercó. ¿Qué hay, amigo? ¿Dando un paseo? Oh, así es. Pero viajamos con tanta prisa que me parece ir en sueños. Y sin tiempo para ver casi nada. ¿Y por qué tanta prisa? Mi señor dice que quiere dar la vuelta al mundo en 80 días. Parece que es una apuesta o algo así. Debe ser muy original su señor. Y además, imagino que debe ser rico. Pues sí lo parece. Viajamos con una enorme suma en billetes ingleses. El inspector Fix no necesitó más para dirigirse rápidamente al consulado. ¿Y qué piensa usted hacer, inspector? Enviaré un telegrama a Londres pidiendo una orden de arresto para que me la manden a Bombay. Me embarcaré en el Mongolia y cuando lleguemos a Bombay le echaré mano. Ha sido un placer conocerle, señor cónsul. Con las calderas a todo vapor, el Mongolia navegaba rumbo a Bombay. A Phileas Fogg se le veía raramente en cubierta. No parecía atraerle la observación del Mar Rojo, teatro de las primeras escenas históricas de la humanidad. Dada su afición al juego, había encontrado compañeros tan apasionados como él por las cartas. El inspector Fix procuraba encontrarse con Passepartout cuantas veces podía. Oh, encantado de verle a bordo, señor. ¿Viene a Bombay también? Así es, soy agente de la compañía de navegación. Oiga, no veo nunca al señor Fogg a bordo. Nunca. La verdad es que no es un hombre muy curioso. El barco avanzaba rápidamente. Atravesó el estrecho de Bab el Mandeb
y el día 14 por la noche hacía su entrada en la bahía de Adén. Desembarcaremos para visar nuestros pasaportes. Cumplida esta formalidad, Fogg volvió a bordo mientras Passepartout daba un breve paseo por las calles entre una muchedumbre de somalíes, judíos, árabes y europeos. Pudo admirar las fortificaciones que hacen de esta ciudad el Gibraltar del Océano Índico y las magníficas cisternas que construyeran 2000 años antes los ingenieros del rey Salomón. A las 6 de la tarde, el Mongolia batía nuevamente con sus hélices las aguas y poco después surcaba el Océano Índico. Hacia el mediodía del domingo 20 de octubre se avistó la costa indostánica y a las 4:30 atracaba en los muelles de Bombay. El tren para Calcuta no sale hasta las 8, Passepartout. Así que disponemos de unas horas. Puedes darte una vuelta. Mientras, yo iré a comprar unas cosas y a la oficina del consulado. El inspector Fix, que había desembarcado tras el señor Fogg, se dirigió rápidamente a la jefatura de la policía de Bombay. Buenas tardes. Soy el agente Fix, de Scotland Yard. Debe haber aquí una orden de arresto que solicité a Londres desde Suez. Lo siento mucho, señor, pero aquí no ha llegado orden ninguna. Se celebraba aquel día en Bombay una especie de carnaval religioso con procesiones y atracciones entre las que figuraban hermosas bailarinas vestidas con túnicas de gasa rosa, recubiertas de bordados en oro y plata, y que al son de los tambores bailaban extraordinariamente. Passepartout, siguiendo la comitiva, se acercó a la maravillosa pagoda de Male Bahim. ¡Oye, qué templo tan hermoso! Voy a visitarlo. Desgraciadamente, Passepartout ignoraba dos cosas: que está formalmente prohibida la entrada a los cristianos en las pagodas hindúes y que ni siquiera los propios creyentes pueden entrar en ellas sin descalzarse. ¿Qué les pasa a estos mamagachos? A las 8:05, sin sombrero, sin zapatos y con múltiples magulladuras, Passepartout llegaba a la estación. Espero que no vuelva a ocurrirle una cosa semejante. Ha estado usted en un gran peligro. En el andén, oculto entre la gente, el inspector Fix, que había escuchado la explicación de Passepartout sobre el suceso de la pagoda, sonrió para sus adentros y observó tranquilamente la salida del tren hacia Calcuta. Uno de los viajeros que acompañaban a Fogg y Passepartout en el compartimento del tren comentaba con ellos el suceso del templo. Está considerado un delito en la India y el gobierno inglés es extremadamente severo en estos casos. Si su criado hubiese sido denunciado o detenido... Sí. Después de todo, parece que ha habido suerte. El tren avanzaba rápidamente hacia el interior de la India. Inmensas extensiones de tierra se dibujaban hasta perderse de vista cuando no se transformaban en junglas en las que se veía escapar a los tigres espantados por el ruido del tren. Atravesaban un territorio funesto, ensangrentado con tanta frecuencia en otro tiempo por los seguidores de la diosa Kali. A las 8 de la mañana del día 22 de octubre, el tren se detuvo en medio de una pradera donde se veían algunas cabañas de obreros. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué nos detenemos? Lo mejor será que bajemos y vayamos a preguntarle al maquinista. Mire, ahí está uno de los revisores. ¡El ferrocarril termina aquí, señores! Falta aún establecer el tendido hasta Allahabad, donde continúa la vía hasta Calcuta. Phileas Fogg no perdió la calma. Se dirigió a su compañero de compartimento. Señor Cromarty, si le parece bien, vamos a estudiar el modo de llegar a Allahabad. Mi barco no sale de Calcuta para Hong Kong hasta el día 25 y aún estamos a 22. Tenemos tiempo. Tras haber buscado un vehículo por toda la aldea, la única solución pareció aportarla a Passepartout. Señor, creo que tengo el medio. Es un elefante, propiedad de un indio que no vive lejos de aquí.
Dice que está acostumbrado a transportar viajeros a Allahabad. En efecto, se trataba de un joven parsi de aspecto muy inteligente y que hablaba un buen inglés. Fogg le prometió una espléndida remuneración, así que se instalaron las sillas a ambos flancos del animal y a las 9 de la mañana se internaban por la jungla. Lograron hacer unas 25 millas en la primera jornada y aún les quedaban otras tantas para llegar a Allahabad. Acamparon para pasar la noche. El parsi preparó una buena fogata para ahuyentar a las serpientes y las panteras cuyos rugidos se podían escuchar mezclados con los miles de pájaros y el chillido de los monos. Aún estaban todos dormidos cuando de repente... Es una procesión de adoradores de la diosa Kali. Tenemos que evitar que nos vean. Con la mayor precaución, observaron entre los árboles la curiosa comitiva. Sacerdotes y fieles iban entonando una horrible salmodia, mientras guardias armados arrastraban a una bellísima joven que apenas podía mantenerse en pie. Más atrás, otros guardias transportaban un cadáver sobre un palanquín. Era el cuerpo de un anciano amortajado con su ropa de rajá. Las antorchas iluminaban la siniestra escena. ¿Qué es eso, Parsi? Un sacrificio humano, señor. Un sacrificio voluntario. Esa joven morirá en el fuego mañana junto al cuerpo de su marido. Las leyes inglesas no tienen gran influencia en estas comarcas aisladas. Lo que sí le puedo decir es que la joven no parece ir voluntariamente al sacrificio. Sin duda, la han drogado con humo de cáñamo y de opio. ¿Y si salváramos a esa mujer? Señor, yo soy parsi y esa mujer lo es también. Pueden contar conmigo, pero es una aventura casi imposible. No se hable más. Trazaremos un plan. Decidieron permanecer ocultos durante todo ese día para acercarse a la pagoda donde se iba a realizar el sacrificio a la caída de la tarde con el fin de evitar ser vistos. Sacerdotes y fieles se encontraban dentro del templo mientras los gigantescos guardias permanecían vigilantes en la puerta. Mire, señor Fogg, han preparado allí la pira funeraria y han dejado cerca de ella el cadáver del anciano. Luego fueron rodeando la pagoda, arrastrándose entre los matorrales en busca de alguna entrada lateral, pero carecía de ella. Sobre las 12 de la noche... Señor Fogg, ha desaparecido su criado. No es posible. Hace solo un rato venía detrás de mí. Sin embargo, buscaron por los alrededores y no pudieron encontrar a Passepartout. Posiblemente ha tenido miedo y se ha ido al escondite donde hemos dejado el elefante. No habían podido pensar aún en alguna forma de ataque cuando repentinamente se abrieron las puertas de la pagoda por las que comenzaron a salir los fanáticos arrastrando a la víctima hacia la pira. Los guardias encendieron el fuego y la muchedumbre se fue arrodillando alrededor. La hermosa joven era ya llevada en brazos hacia la pira cuando sucedió algo extraordinario. El cuerpo sin vida del anciano se fue levantando poco a poco. Se acercó con pasos rígidos y tambaleantes hacia el guardia que portaba a su esposa y la tomó en sus brazos. La muchedumbre salió huyendo despavorida por entre los árboles y en pocos minutos el lugar quedó desierto. Phileas Fogg y sus amigos observaron con asombro cómo el venerable anciano se dirigía hacia ellos, llevando en sus brazos a la desmayada joven. Pero, si no es el anciano, señor Fogg, es Passepartout, su criado. Él mismo. Anoche, al ver la dificultad de rescatar a la joven en el templo, se me ocurrió la idea de disfrazarme con las ropas del muerto y hacer como si resucitara. Passepartout, por esta vez debo admitir que es usted un genio. Merci, señor. Pero ahora debemos huir cuanto antes de aquí. Yo llevaré a la joven. Vamos a por nuestro elefante. Dirigido por la mano experta del parsi, el elefante trotó durante toda la jornada hasta llegar a Allahabad, a tiempo de que Fogg y sus amigos alcanzasen el tren para Calcuta. La joven desconocida había permanecido todo el día en un estado de semi-inconsciencia debido a las drogas que le habían sido administradas para su sacrificio. Ya instalados en el compartimento del tren,
Cromarty, buen conocedor de la India, dijo a Fogg: Ha realizado usted una excelente obra recogiendo a esta joven, señor Fogg. Pero los problemas de ella continuarán si permanece en la India. Volverá a caer en manos de esos verdugos fanáticos que están por todas partes. Poco antes de llegar a Benarés, en su marcha hacia Calcuta, la joven comenzó a recobrar el conocimiento. Su sorpresa fue grande al verse en un tren acompañada por unos desconocidos y con rumbo también desconocido. Entre todos, le fueron explicando lo que había pasado. Han salvado ustedes mi vida, por lo que les estoy infinitamente agradecida. Pero no quisiera ser ahora una carga por más tiempo para ustedes. La llevaremos con nosotros. Ya hablaremos del futuro, señorita... Auda es mi nombre. Pues bien, señorita Auda. De momento nos dirigimos a Calcuta, donde embarcaremos con rumbo a Hong Kong. En Hong Kong tengo unos parientes que son comerciantes y que me darán refugio. Sin duda, podrán compensar a ustedes por todos los gastos que les estoy causando. A las 12:30 en punto, el tren hizo su entrada en Benarés, ciudad donde debía apearse el señor Cromarty. Les deseo el mayor éxito en su aventura, señor Fogg. ¡Mucha suerte a todos! A partir de Benarés, la línea férrea seguía en parte por el valle del Ganges. Algunos elefantes y cebúes con sus grandes jibas se bañaban en las aguas del río sagrado, al igual que numerosos hindúes que cumplían piadosamente sus legendarios ritos. El panorama desfilaba ante ellos rápidamente. Apenas pudieron ver a lo lejos la fortaleza de Buxar y la gran ciudad industrial de Patna, principal mercado del opio de la India. Durante la noche, el tren atravesó grandes extensiones de jungla, volviéndose a oír los rugidos de tigres y aullidos de lobos que huían al paso de la locomotora. Por fin, a las 7 de la mañana, llegaron a Calcuta. El barco con destino a Hong Kong no levaría anclas hasta mediodía, así que disponían de unas horas. En el momento en que bajaban del tren Fogg, Auda y Passepartout, un policía se acercó a ellos. ¿Es usted Phileas Fogg? Yo soy. ¿Y este hombre es su sirviente? Así es. Les ruego que me acompañe. El policía condujo a nuestros 3 viajeros a un gran edificio en el centro de la ciudad. Llegados allí, los acomodó en un aposento con ventanas enrejadas, despidiéndose únicamente con estas palabras: A las 8 comparecerán ustedes ante el juez. ¿Y bien? Parece que estamos presos. Todo esto les sucede por mi culpa. No deberían haberme ayudado. Y su barco sale a mediodía. Antes de esa hora, estaremos a bordo. Sobre las 8:30 reapareció el policía, que los llevó a una gran sala de audiencias. Había numeroso público y no tardaron en llegar el juez y el escribano. ¡Silencio! ¡Silencio! Veamos la primera causa. Policía, haga entrar a los demandantes. Y cuando Fogg, Auda y Passepartout esperaban una denuncia por el rapto de la joven viuda, se sorprendieron al oír: Denuncia contra el señor Fogg y su doméstico por profanar un templo en Bombay. El detective Fix, para retenerlos en la India hasta que llegase la orden de arresto contra Fogg, había convencido a los sacerdotes del templo para poner la denuncia. En efecto, allí agazapado entre el público, Fix se frotaba las manos con satisfacción, siguiendo el curso del juicio. Confesamos los hechos y nos declaramos culpables, señor juez. Así pues, considerando que el delito ha sido confesado por el denunciado, se condena al llamado Passepartout a 15 días de prisión y una multa de 300 libras. Un momento, señor juez. Ofrezco fianza. Está usted en su derecho, pero no será menor de 2.000 libras. Aquí están. 1.000, 1.500 y 2.000. Señores, muy buenos días. Fogg y sus amigos salieron rápidamente de la sala, tomaron un carruaje
y se encaminaron al puerto para abordar el Rangoon con destino a Hong Kong. El inspector Fix, rabioso, corrió tras ellos. Miserable. Es bien generoso con el dinero del Banco de Inglaterra. Pero no se me escapará. Abordaré ese barco para Hong Kong. La travesía se realizaba con muy buen tiempo. Fix había dejado recado en Calcuta para que le remitieran la orden de arresto a Hong Kong, donde esperaba encontrarla cuando llegasen. El miércoles 30 de octubre, el Rangoon entraba en el estrecho de Malaca, bordeando las tierras de Sumatra, camino de Singapur, escala obligada en su ruta hacia Hong Kong. Tras la breve parada y repuestas sus provisiones, el Rangoon largó amarras no sin antes haber embarcado a numerosos tailandeses, chinos y malayos en segunda clase. Durante esta travesía, el inspector Fix no se dejó ver por cubierta, pues estaba convencido de que Fogg y sus amigos ya sospechaban que él era el instigador del juicio en Calcuta. A la 1 del mediodía del 6 de noviembre, el Rangoon arribaba felizmente al populoso puerto de Hong Kong. Passepartout, yo voy a acompañar a la señora a buscar a sus parientes. Vaya por favor al muelle donde esté atracado el barco para Yokohama, el Carnatic, que sale mañana por la tarde, y reserve 2 camarotes de primera. Luego, espéreme por favor en el barco. El inspector Fix, que había escuchado estas instrucciones, se dirigió rápidamente a la oficina de la policía de Hong Kong, pero para su desesperación, la orden de arresto tampoco había llegado allí. Entonces, trazó un plan para evitar que Fogg se le escapara. Se dirigió al puerto en busca de Passepartout. ¡Qué coincidencia, señor Passepartout! Volvemos a encontrarnos. Señor Fix, qué sorpresa. Creíamos que se había quedado en Bombay. Pues no. Sigo viaje hasta América. Bien, pues acompáñeme si lo desea. Iba ahora a sacar los pasajes para el Carnatic. Bien. Pero tenemos tiempo antes de entrar en un bar y celebrar como se merece este encuentro. El inspector sabía que el Carnatic había adelantado su partida a esa tarde en lugar de salir al día siguiente, y su plan consistía en emborrachar a Passepartout para embarcarlo en el Carnatic sin que pudiese avisar a su amo del cambio de hora de salida. De esta forma, Fogg perdería el barco y quedaría en Hong Kong. Y así sucedió exactamente. A las 6 de la tarde, Fix condujo a Passepartout completamente borracho a bordo del Carnatic, donde se hicieron cargo de él unos marineros. Poco después, el barco largaba amarras y se hacía a la mar sin Phileas Fogg a bordo. Pero volvamos ahora a Hong Kong y veamos qué está ocurriendo a Phileas y a Aouda. Pues sí, señora, sí. Conocí a su tío hace unos años. Fue un importante hombre de comercio aquí, pero hace ya mucho tiempo que trasladó sus oficinas a Europa. Creo que a Holanda. Fogg no permitió que la desesperación se apoderase de Aouda. No tiene por qué preocuparse. Vendrá con nosotros a Europa. Ya buscaremos allí a sus familiares. Ahora vayamos a un buen restaurante para cenar. Y luego nos dirigiremos al Carnatic para reservar un camarote más y esperar allí hasta su salida para Japón mañana. Esa noche, al llegar al puerto y no encontrar el Carnatic ni a Passepartout, Fogg se dirigió a un marinero. Oiga, marinero, ¿no estaba aquí el Carnatic atracado para zarpar mañana hacia el Japón? Así es, señor, pero salió hoy a media tarde. El inspector Fix, que los había esperado en el muelle, se les acercó. Vaya, señor. Veo que han perdido ustedes también el barco, como yo. Así parece. Creo que no solo hemos perdido el barco, sino también a mi criado. Perdone, ¿no nos conocimos en el consulado inglés en Suez? Sí, señor. Voy viajando hacia América, pero ahora veo que tendremos que quedarnos en Hong Kong varios días. Parece que no hay barco a Japón hasta dentro de una semana. Pero hay más barcos en este puerto. Voy a alquilar uno que me lleve hasta allí.
Le invito a que haga la travesía con nosotros, si lo desea. Pero, ¿y Passepartout? Todo lo que pueda hacer por él es dejarle dinero en el consulado, que es el primer lugar a donde se dirigirá cuando no nos encuentre. Tendrá suficiente para llegar hasta Londres. Sin perder la calma, Fogg, acompañado de Aouda y el inspector, comenzó a recorrer los muelles, hablando con los patrones de barco en busca de uno que los llevase a Japón. Mi barco, señor, es más rápido que el Carnatic, aunque sea mucho más pequeño. Nos llevan solo unas horas de adelanto. Creo que podemos darles caza en Shanghái, o quizá antes. Mi barco, el Tankadere, coge buena velocidad. Le ofrezco 100 libras por día y una prima de 200 si los alcanzamos en Shanghái. ¿Habla en serio? Estén preparados aquí en una hora para zarpar. Por una suma como esa, encuentro yo al Carnatic hasta en el fondo del océano. Las cosas no iban tan bien para Passepartout a bordo del Carnatic. Sobre las 10 de la mañana se despertó con gran dolor de cabeza y comenzó a recorrer el barco preguntando por el señor Fogg sin recordar todavía nada de lo sucedido. Por favor, monsieur capitán. Tiene que estar en la lista de pasajeros. Es un señor inglés, alto... Yo le digo que no viaja en este barco. Usted fue traído aquí completamente ebrio por un señor que se volvió a tierra. Passepartout comenzó a recordar lo sucedido. Aquel tipo del puerto con el que coincidían en todas partes. En Suez, en Bombay, en Hong Kong. Lo había emborrachado con algún fin que él no podía comprender. Por otra parte, el Carnatic había adelantado su salida y ahora, por culpa de su borrachera, el señor Phileas Fogg había perdido el barco para Japón. Tras estas conclusiones, Passepartout volvió a su camarote y se hundió en la desesperación más profunda. A bordo del Tankadere, Fogg le rogaba al patrón la máxima velocidad. Confíe en mí, señor Fogg. Hemos desplegado todas las velas que el viento permite. Situado a proa, el inspector Fix meditaba. Estaba convencido de que Fogg lograría su objetivo de enlazar con el barco de San Francisco y allí, en territorio americano, él no podría hacer absolutamente nada para detener a Fogg, pero le seguiría hasta el fin. Por su parte, Phileas Fogg meditaba sobre la extraña desaparición de Passepartout. Pensándolo bien, no era imposible que hubiera embarcado en el Carnatic creyendo que su amo estaba ya a bordo. Al amanecer del 8 de noviembre, el Tankadere había recorrido ya más de 100 millas con todo su velamen desplegado. En pocas horas nos adentraremos en el estrecho de Fokien, entre China y Formosa. Esperemos que no cambie el viento. Sin embargo, horas después, el viento comenzó a arreciar. Señor Fogg, ¿puedo hablarle con claridad? Hágalo con toda franqueza. Vamos a tener un buen vendaval. ¿Del norte o del sur? Del sur. Mire, es casi un tifón lo que se acerca. Si es del sur, nos empujará en la buena dirección. Me alegro de que lo vea de esa manera. El patrón tomó todas las precauciones, pues el viento aumentaba. Se arriaron todas las velas y se hizo una pequeña. Se cerraron las escotillas. Los 3 pasajeros rehusaron encerrarse en los pequeños camarotes y esperaron la tormenta encubierta. Durante toda la jornada, el Tankadere voló entre las olas hacia el norte. Todo el mundo a bordo iba empapado. Ya llevamos casi 2 días con este vendaval, patrón. ¿Cree que nos falta mucho para avistar la costa de Shanghái? Entre 50 y 100 millas, señor Fogg. En efecto, a mediodía del 11 de noviembre, ya con el mar en calma, el Tankadere estaba a unas 45 millas de Shanghái. Era necesario que mantuviesen una velocidad de 9 millas por hora si querían alcanzar al Carnatic en Shanghái.
A las 7 de la tarde, cuando aún se encontraban a 3 millas del puerto, el patrón del Tankadere exclamó: ¡Maldición! Ahí va el Carnatic, que ya zarpa camino de Japón. Lo hemos perdido. ¡Calma! No hemos perdido nada. Patrón, desvíe su rumbo y ponga proa hacia el Carnatic. Hice la bandera de petición de socorro. El plan de Phileas Fogg resultó según lo previsto. Pocos minutos después, eran recogidos Fogg, Aouda y el inspector Fix a bordo del Carnatic, y tras despedirse todos de la tripulación del Tankadere, siguieron rumbo hacia Japón. Los supuestos náufragos fueron amablemente recibidos por el capitán del Carnatic en el puente de mando. Bienvenido a bordo, señor Fogg. Su camarote está dispuesto para usted desde que zarpamos de Hong Kong. Por otra parte, su criado se encuentra en otro camarote profundamente preocupado sin salir casi a cubierta. Capitán, ¿podría mandarlo llamar aquí? Es difícil explicar con palabras la sorpresa de Passepartout al encontrarse en el puente con el señor Fogg, Aouda y el inspector Fix. Por alguna razón, Passepartout pensó que no había llegado el momento de contar a Fogg lo que había ocurrido entre él y el agente de policía, por lo que únicamente se acusó, y pidió perdón por ello, de haberse embriagado en un bar del puerto de Hong Kong. Capitán, nuestro mayor deseo ahora es descansar. Necesitaremos 2 camarotes más, para la señora y para este caballero, el señor Fix. El Carnatic llegó puntualmente el día 14 de noviembre a Yokohama, Japón. Esa misma tarde se embarcaban todos en el vapor General Grant de la compañía Pacific Mail Steam, que hacía el trayecto desde Yokohama a San Francisco. Era un vapor de ruedas muy grande, de 2.500 toneladas y una gran rapidez de marcha. Asomado a la borda, esperando la salida del barco, Fogg hablaba con Passepartout. Si es cierto que este barco desarrolla 12 millas por hora, no debemos tardar más de 21 días en cruzar el Pacífico, con lo que estaríamos en San Francisco el 2 de diciembre, en Nueva York el 11, y podríamos llegar a Londres el día 20, un día antes de lo estipulado. Bien, ya salimos. Estaré en el salón de proa con la señorita Aouda. A los 9 días de salir de Yokohama, Phileas Fogg había recorrido exactamente la mitad del globo terrestre. En efecto, el 23 de noviembre cruzaba en el meridiano 180, en cuyo hemisferio sur se hallan las antípodas de Londres. Mientras tanto, el inspector Fix permanecía horas y horas en su camarote, casi desesperado, porque por fin, en el consulado inglés de Yokohama, le habían entregado la orden de arresto contra Phileas Fogg. Pero dicha orden apenas le servía de nada ahora, al no encontrarse en territorio inglés. Bien. Mi orden no vale nada aquí. Pero será válida en Inglaterra y... si, como todo parece indicar, la intención de Fogg es volver a Londres, creyendo haber despistado a la policía, le detendré allí en cuanto lleguemos. Siéndole imposible permanecer por más tiempo encerrado en su camarote, Fix salió a cubierta a dar un breve paseo, y entonces ocurrió lo que se temía. Se encontró de cara con Passepartout. Sin dudarlo ni un momento, este se lanzó sobre Fix, administrándole una tremenda paliza. Cuando hubo terminado, Passepartout se sintió como aliviado de un gran peso. Fix se levantó en un lamentable estado. Sorprendentemente, Passepartout le ayudó a levantarse. Me ha vapuleado usted bien. Y comprendo su indignación. Pero debo informarle de que, aunque hasta ahora he sido adversario del señor Fogg, por motivos que usted no conoce aún, a partir de este momento voy a ayudarle. Pues desde este punto se acerca a Inglaterra en lugar de alejarse. Y eso me conviene. Así que nuestros intereses coinciden ahora. Bien, monsieur. Aceptaremos su ayuda, pero con reservas. Pues al menor signo de traición, le retuerzo el pescuezo. Sí,
De acuerdo. 11 días después de este encuentro, el 3 de diciembre, el vapor General Grant entraba en la hermosa bahía de San Francisco. Buenos días, señor. ¿Podría decirme la hora de salida del primer tren hacia Nueva York? Esta tarde, a las 6, amigo. La estación se encuentra al final de este paseo. Disponiendo de casi todo el día para visitar la hermosa ciudad californiana, Fogg, Aouda y Passepartout tomaron un coche de caballos. San Francisco presentaba el aspecto de una gran ciudad mercantil. Anchas calles, casas bajas con numerosos comercios, edificaciones bien alineadas, numerosas iglesias y templos de todas las creencias. Americanos y orientales se mezclaban con negros y europeos en agitada muchedumbre por todas partes. La prisa parecía presidir la vida de las gentes. Algunas calles, como la de Montgomery, estaban llenas de grandes almacenes que ofrecían en sus escaparates productos del mundo entero. Tras una buena comida en el Hotel Internacional, Fogg propuso a Passepartout: ¿Puedes darte un paseo por la ciudad? Mientras la señorita Aouda y yo vamos al consulado inglés para el visado de los pasaportes. Pero no vayas a perder el tren ahora. Pierda cuidado, señor Fogg. He oído decir que a veces los indios atacan el ferrocarril en el que vamos a viajar. Así que compraré algunos revólveres y carabinas. A las 6 menos cuarto, Fogg y Aouda llegaron a la estación, donde ya les esperaba Passepartout, cargado con media docena de rifles y revólveres Colt de 6 tiros. Entre los viajeros que subían al tren, encontraron también al inevitable inspector Fix. En otro tiempo, y en las circunstancias más favorables, se tardaba más de 6 meses en ir de San Francisco a Nueva York. Ahora, este viaje se hace en 7 días. Al menos así lo espero. El tren rodaba a unas 20 millas por hora. Poco a poco, el sueño fue ganando a todos los viajeros y 1 hora o 2 después, tan solo se oía el monótono traqueteo de las ruedas. A medianoche, el tren hizo una breve parada en Sacramento para internarse luego en el macizo de Sierra Nevada. Buenos días, señor Fogg. ¿Tiene una idea de dónde nos encontramos? Según el itinerario, cruzamos ahora el estado de Nevada. Y será en la ciudad de Reno, a mediodía, donde el tren hará una parada larga que nos permitirá almorzar. Esa tarde, sobre las 4, el tren frenó poco a poco su marcha hasta detenerse completamente. ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? Estamos parados en medio del campo. Al parecer, una gran manada de bisontes ha interceptado la vía. Mon Dieu, qué país. Unos simples bueyes pueden detener un tren y pasearse sin prisa como si no interrumpiesen a nadie. 3 horas después, el tren reemprendió la marcha y antes de anochecer se internaba en la región del Lago Salado, el curioso país de los mormones. Un extraño personaje abordó el tren a la mañana del día siguiente. Era un hombre de alta estatura, con grandes bigotes, calcetines, sombrero, chaleco y pantalones negros, corbata blanca y guantes de piel de perro. Recorrió el tren anunciando que él, William Hitch, misionero mormón, daría gratuitamente a las 11, en el vagón 117, una conferencia religiosa a la que rogaba la asistencia de todos. Pero a las 11 en punto, solo 2 personas se encontraban en el vagón 117. El propio conferenciante y Passepartout. El misionero no se desanimó en absoluto por la escasa concurrencia y comenzó a gritar como si hubiera allí 1000 personas. Yo os digo que Joe Smith es un mártir, que su hermano Hiram es un mártir y que la persecución del gobierno de la Unión contra los profetas va a hacer también un mártir a Brigham Young. ¿Quién osará sostener lo contrario? Passepartout, desde luego, no se arriesgó a contradecir al energúmeno. Comenzaba a estar aterrorizado. En Israel, un profeta mormón de la tribu de José publicó los anales de la nueva religión
y los legó a su hijo Morón. Muchos siglos después, este precioso libro fue traducido por Joe Smith, granjero de Vermont, quien se reveló como profeta místico en 1852. Cerca de una hora después, y tras haber hecho una completa historia de su religión, con voces tales que mantuvieron a Passepartout clavado en su asiento, el misionero concluyó: Y he aquí por qué el Congreso nos persigue con todo el peso de su envidia. ¿Por qué nuestro jefe, Brigham Young, ha sido encarcelado con desprecio de toda justicia? ¡Jamás cederemos a la fuerza! Expulsados de Vermont, expulsados de Illinois, expulsados de Missouri, volveremos a encontrar un territorio en el que plantar nuestras tiendas. Y tú, mi fiel auditor, ¿plantarás tu tienda a la sombra de nuestra bandera? ¡No! Passepartout huyó velozmente para no volver en su vida al vagón 117 ni a ninguna conferencia religiosa. Alrededor del lago salado, el campo estaba magníficamente cultivado, pues los mormones son buenos agricultores. Sobre las 2, el tren hizo una parada en Ogden, típica ciudad americana, que nuestros viajeros recorrieron brevemente antes de seguir viaje a las 6. No tardaremos en internarnos en las montañas rocosas. Esperemos que no nieve tanto como para detener la marcha del tren. Al día siguiente, y tras haber atravesado el paso de Cheyenne, el tren llegó al paso de Evans, punto más elevado de todo el tendido del ferrocarril, a 8.491 pies sobre el nivel del mar. En aquel momento, habían recorrido 1.382 millas desde su salida de San Francisco. Horas más tarde... ¿Qué ocurre? Parece que los indios atacan el tren. ¿Dónde están sus armas? Avise al señor Fogg. Una tribu Sioux, con varios centenares de salvajes, estaba atacando el tren desde ambos flancos. Algunos indios ya subían a las plataformas mientras disparaban sus revólveres y carabinas. La parada del tren se debía sin duda a que habían atacado o herido al maquinista y a su fogonero. Un revisor luchaba al lado de Phileas Fogg cuando fue derribado de un balazo. ¡Estamos perdidos! Afortunadamente, unos minutos después... ¡Llegan los soldados del fuerte Kearney! ¡Ataquemos todos ahora! Los indios comenzaron la huida en cuanto vieron a los soldados del fuerte acercarse al galope. Se hizo recuento de las víctimas, desaparecidos y heridos. En el estado en que se encontraban el maquinista y el fogonero, no podrían hacerse cargo de la locomotora y tuvieron que ser evacuados al fuerte Kearney. Pasarían 2 o 3 días hasta que llegasen nuevos empleados desde Sacramento para reanudar la marcha del tren. Si tienen ustedes tanta prisa, les aconsejo que se dirijan a caballo a Omaha, donde pueden enlazar con el anterior tren de la línea, que se detiene allí varias horas. Con una buena galopada podrían conseguirlo. Fogg encontró que la idea podía ser aceptable, así que se dirigieron a la aldea que hay junto al fuerte Kearney con el fin de alquilar o comprar, si fuese necesario, 4 buenos caballos. Desgraciadamente, nadie pareció dispuesto a deshacerse de su caballo ni por todo el oro del mundo. En esto, un hombre pequeño, pero robusto, y que dijo llamarse Much, se les acercó. Yo puedo llevarles hasta Omaha en menos tiempo que un caballo. Perdone, ¿pero cómo? En trineo de vela. Conozco como nadie las llanuras que están heladas en esta época del año. Estoy harto de llevar equipajes y viajeros de un sitio para otro. Ponga usted el precio y trato hecho. Acompañaron al hombre hasta su cabaña. Allí les enseñó el singular vehículo. Una especie de chasis montado sobre 2 largos travesaños y aparejado con velas como un balandro.
Bastaba un poco de viento para que el trineo alcanzara velocidades notables. Antes de que pasara mucho tiempo, estaban Fogg, Aouda, Passepartout y el agente Fix instalados a bordo del trineo. Much comenzó a maniobrar inteligentemente las velas, con lo que el vehículo fue adquiriendo una gran velocidad. Si seguimos con este viento, podremos estar en Omaha en 4 horas y ustedes alcanzarán su tren. Tanto los campos como los ríos desaparecían bajo una blancura uniforme. La llanura que se extendía sobre el ferrocarril de la Union Pacific estaba absolutamente desierta. No se veía ni un pueblo, ni una estación. De vez en cuando veían pasar como un relámpago algún árbol fantasmagórico con su blanco esqueleto retorcido por el viento. Bandadas de aves levantaban el vuelo a su paso y en 2 ocasiones manadas de lobos salvajes intentaron rivalizar en velocidad con el trineo sin poder lograrlo. Era poco después de mediodía cuando Much arrió todo el velamen y el trineo, dejándose llevar por la inercia, avanzó aún unos 800 metros. Luego se detuvo mansamente, no lejos de unas casas. Bien, hemos llegado, amigos. Ahí tienen la estación. No pierdan tiempo. Fogg pagó espléndidamente al dueño del trineo y luego corrieron todos hacia la estación. En efecto, estaba a punto de partir un tren directo a Nueva York. Fogg y sus amigos tuvieron el tiempo justo de tomar los billetes e instalarse en un vagón. El tren partió con gran rapidez y al día siguiente, 10 de diciembre, a las 4 de la tarde, llegaba a Chicago, la enorme ciudad asentada a orillas del hermoso lago Michigan. 900 millas separan Chicago de Nueva York. Nuestros viajeros pasaron inmediatamente de un tren a otro que partió asimismo a toda velocidad, atravesando como una exhalación los estados de Indiana, Ohio, Pensilvania y New Jersey. Al fin apareció el Hudson y a las 23 horas y 15 minutos del 11 de diciembre, el tren se detenía en la estación en la orilla derecha del río, ante el mismo muelle de los vapores de las líneas Cunard. Lo siento mucho, señores, pero el China, vapor con destino a Liverpool, acaba de salir hace unos 45 minutos. Todos quedaron anonadados. Haber perdido el barco por 45 minutos resultaba ya el colmo de las desgracias. Únicamente Fogg parecía conservar la calma y querer transmitirla a los demás. Vayamos a descansar ahora y mañana veremos lo que se puede hacer. Tomaron un ferry para cruzar el río hasta la isla de Manhattan y en la otra orilla un coche de punto. Llévenos, por favor, al Hotel St. Nicholas, en Broadway. El día siguiente era 12 de diciembre. Phileas Fogg salió temprano del hotel recomendando a todos los demás que le esperasen allí. Luego se dirigió a los muelles del Hudson y comenzó a buscar barcos dispuestos a zarpar. A punto ya de perder toda esperanza, vio un barco mercante, de hélice, cuya chimenea, vomitando humo, indicaba que calentaba calderas para partir. Phileas Fogg subió al puente. ¿El capitán? Yo soy. ¿Va usted a partir? Dentro de 1 hora o así. ¿Hacia dónde? A Burdeos, Francia. ¿Qué clase de carga lleva? Voy de vacío, señor, a buscar una carga allí. ¿Quiere usted llevarnos a Liverpool? Somos 4 personas. No, mi ruta es Burdeos. Bien. ¿Quiere usted llevarnos a Burdeos? Lo siento, no me gusta llevar pasajeros. Es la carga más molesta que existe. Ni aunque me pagara usted $200. Le ofrezco 2.000. ¿Por persona? Por persona. Bien, salimos a las 9. Sean puntuales, por favor. A las 9:05, el Henrietta, que así se llamaba el barco, zarpaba de Nueva York con nuestros 4 viajeros a bordo. Al día siguiente, y sin ninguna violencia innecesaria, Phileas Fogg hizo, por primera vez en toda su vida probablemente, algo por completo contrario a sus principios más íntimos. Ofreció una buena recompensa a la tripulación si se ponían a sus órdenes para ir a Liverpool. Mandó encerrar en su camarote al capitán
y luego tomó el mando del Henrietta. Durante los primeros días, la navegación transcurrió en excelentes condiciones. El mar no estaba demasiado agitado y el viento venía constantemente del nordeste. Izadas sus velas, el Henrietta navegaba como un verdadero transatlántico. Todo transcurría agradablemente, excepto cuando se pasaba cerca del camarote del capitán. ¡Abridme! ¡Sacadme de aquí! ¡Esto es un botín y os denunciaré! Passepartout, encargado de llevarle los alimentos, lo hacía siempre con las máximas precauciones. Durante la noche, el viento cambió de signo y la temperatura descendió, iniciándose una marejada. Afortunadamente, Phileas Fogg era un audaz marino que sabía hacer frente a estos contratiempos y logró mantener el rumbo. El 16 de diciembre, cuando se cumplían 75 días desde su partida de Londres, el jefe de máquinas subió al puente para hablar con Fogg. Señor, desde nuestra partida hemos navegado a todo vapor y si teníamos suficiente carbón para ir desde Nueva York a Burdeos a media máquina, no tenemos como para ir hasta Liverpool a toda máquina. Ya veré lo que se puede hacer. Fogg llamó a Passepartout. Passepartout, vaya a buscar al capitán y acompáñelo hasta aquí. Quiero hablar con él. Oui, monsieur. Estará radioso, pero lo traeré. Ratas, filibusteros, pagarán cara esta tropelía. Señor Fogg, esto que usted ha hecho... Le ruego que se calme, capitán. Esto que usted ha hecho está penado en todas las leyes marinas de... Capitán, le he mandado llamar para rogarle que me venda su barco. ¿Cómo dice? ¿Vender mi barco? Es que voy a verme obligado a quemarlo, capitán. ¿Quemar mi barco? Sí, al menos la arboladura, pues carecemos de combustible. ¡Quemar mi barco! ¡Un barco que vale más de $50,000! Aquí tiene usted 60.000. El capitán del Henrietta cambió instantáneamente de actitud. No se es americano si no se siente una fuerte emoción a la vista de $60,000. En realidad, hacía un negocio de oro, pues el barco no valía ni los 50.000 que había dicho. ¿De acuerdo, capitán? De acuerdo. No se asombre usted. Sepa que perderé 20.000 libras esterlinas si no estoy en Londres el 21 de diciembre. Señor Fogg, creo que hay mucho de yankee en usted. Lo cual, en boca del capitán, era un verdadero cumplido a Fogg. Passepartout, que vayan arrancando todas las partes de madera del interior del buque. Y a las calderas con ellas. La furia destructora invadió a todos. Mástiles, vigas, muebles y hasta las perchas fueron hechos trizas y lanzados a las calderas. Por fin, avistaron la costa de Irlanda y allí Fogg cambió sus planes. En lugar de ir hasta Liverpool con el Henrietta, ganaremos tiempo desembarcando en Queenstown, tomar el tren expreso a Dublín y desde allí, en el vapor correo que va a gran velocidad, hasta Liverpool. Podremos adelantar unas 6 horas. Así lo hicieron, y a las 12 menos 20 de la mañana del 21 de diciembre, Phileas Fogg ponía por fin pie en el muelle de Liverpool, ya a 6 horas tan solo de Londres. En ese mismo momento, se le acercó el inspector Fix. ¿Es usted el señor Phileas Fogg? ¿Cómo? Señor Fogg, en nombre de la reina, queda usted arrestado. Las 2 de la tarde. Suponiendo que en ese momento pudiese tomar un tren, le sería posible todavía llegar a Londres antes de las 8 horas 45 minutos de la tarde. Pero se encontraba detenido en una celda del edificio de aduanas de Liverpool. A las 2 horas y 33 minutos se abrió la puerta de su celda. Passepartout, Aouda y Fix corrieron precipitadamente hasta Fogg. Señor Fogg, perdóneme. Todo se debe a un lamentable parecido. Perdóneme. El ladrón del banco está detenido desde hace 3 días y ha confesado. Le ruego que... Fogg no le dejó terminar.
Un sonoro puñetazo fue toda su respuesta. Junto con Passepartout y Aouda, salieron precipitadamente hacia la estación, donde tomaron el primer tren para Londres. Cuando llegaron, sus relojes marcaban las 9 menos 10 de la noche. Habían perdido su apuesta por solo 5 minutos. Se encaminaron lentamente a su casa, donde descansaron esa noche y todo el día siguiente, apesadumbrados. A la hora de la cena... Señora, cuando se me ocurrió sacarla de su país para evitarle los peligros que allí corría, yo era un hombre rico y le habría ayudado a rehacer su vida aquí libre y feliz. Pero ahora estoy arruinado. Pero, señor Fogg, ¿usted qué piensa hacer? La miseria no puede alcanzar a un hombre como usted. Supongo que sus amigos o parientes... No tengo parientes, ni verdaderos amigos, señora. Le compadezco entonces, señor Fogg, porque la soledad es muy triste, y yo lo sé bien. Pero se dice que la miseria compartida con otra persona es más llevadera. Así se dice, en efecto. Señor Fogg, ¿quiere usted tener a la vez una pariente y una amiga? ¿Quiere casarse conmigo? ¡Passepartout! Oui, monsieur. ¿No será demasiado tarde para ir a casa del reverendo Samuel Wilson de la parroquia de Marylebone y encargarle una boda para mañana lunes? No, nunca es demasiado tarde, monsieur. Passepartout salió de la casa del reverendo Wilson como un relámpago y con una gran excitación. Recorrió las calles velozmente. En pocos minutos llegaba a la casa, abría violentamente cuantas puertas encontró a su paso y entraba sin llamar en el saloncito donde se encontraban el señor Fogg y la señorita Aouda. Monsieur Fogg, monsieur, no entiendo nada, no sé qué ocurre. Solo sé que mañana no es lunes. Según dice el reverendo Wilson, mañana es domingo. Lunes. No, hoy es sábado. Es imposible. He llevado todos los cálculos con exactitud. Yo no sé la razón, señor. Pero hemos llegado a Londres justo con un día de antelación. Pero ahora solo le quedan 10 minutos para ganar la apuesta. Quizás por única vez en su vida, Passepartout agarró a Phileas Fogg por el brazo y los tres saltaron rápidamente a un coche de punto. Chofer, 100 libras si llega al Reform Club antes de las 8:45. Llegaron al club a la hora exacta. A la puerta, una gran multitud aplaudió a los viajeros. Los socios del Reform Club también acogieron cálidamente al señor Phileas Fogg, la señorita Aouda y Passepartout. La explicación de este adelanto no tardaron en comprenderla. Habían viajado siempre hacia el este, por lo que, dando la vuelta al globo, se gana justamente un día. Así como si hubieran viajado hacia el oeste, habrían perdido también un día. En definitiva, Phileas Fogg dio la vuelta al mundo en 80 días, ganó su apuesta y empleó casi todos los medios de locomoción imaginables. Barcos, trenes, coches, elefantes y hasta un trineo a vela. Pero él pensaba que en ese viaje había ganado algo mucho más importante que una apuesta. Una mujer encantadora que lo hizo el más feliz de los hombres. Y en verdad, para encontrar una mujer así, ¿quién no daría la vuelta al mundo?